buenas noches. En mal momento político llega la crisis del coronavirus a México. De por sí las posturas políticas se estaban polarizando y ahora, en lugar de estar hablando de una reconciliación nacional para enfrentar uno de los mayores retos de la historia contemporánea del país, lo que domina en la agenda pública es la profundización de las divisiones existentes. ¿A quién beneficia esta creciente polarización en épocas críticas como estas? ¿Qué pasa cuando se pierde el centro político? Me da mucho gusto recibir vía remota, sana distancia, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier Tello, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va, Héctor, Javier? Bueno, déjame comenzar, si quieres, contigo, Javier. Es un tema muy estudiado en la ciencia política, el tema de la radicalización, de la pérdida del centro, sobre todo en momentos críticos. ¿Qué te dice? Sí estamos llegando en un mal momento en ese sentido, con la polarización existente en México, ¿no? Sin lugar a duda, Leo, yo sí haría una distinción entre polarización y radicalización. Creo que lo más dañino para la actual coyuntura es la polarización, más que una posible radicalización. De hecho, se puede polarizar la cosa sin posturas radicales y puede haber posturas radicales sin polarización. Tal vez el mejor ejemplo de estas dos cosas es Inglaterra. En el tema de Brexit se polarizó la cosa alrededor del Brexit, pero la verdad no había posturas radicales. Unos se querían quedar dentro de la Unión Europea y otros se querían salir de la Unión Europea, que son dos posturas que han estado presentes en la política inglesa durante los últimos 50 años. Sin embargo, la polarización se dio sin radicalización. Pero ha habido otros momentos donde ha habido radicalización sin necesariamente una fuerte polarización. Tal vez el mejor ejemplo también en Inglaterra es el pleito entre el Partido Laborista de Michael Foot en los finales de los 70s, principios de los 80s, y el Partido Conservador de Thatcher. Eran posturas, en cierto sentido, de extremos dentro de la política inglesa, pero sin realmente un ambiente de polarización. Yo creo que lo más dañino es la polarización en esta coyuntura, porque lo que impide la polarización es el diálogo democrático, es la posibilidad de encontrarte con tu rival en un terreno compartido para llegar a acuerdos y arreglos, que es justo lo que se necesita en una situación como la actual, el poder encontrarte con rivales para poder llegar a acuerdos, para poder llegar a soluciones compartidas, para poder trabajar juntos, para poder enfrentar la crisis, y justamente la polarización lo impide. ¿Y dirías que en este momento México está más polarizado que radicalizado? Yo te diría que sí, y no solamente eso, déjame nada más añadir para complicar la cosa. Yo creo que una crisis como esta requiere respuestas radicales, que no significa radicalismo ideológico necesariamente, pero una crisis como esta, como estamos viendo en muchos otros países, requiere respuestas radicales. Ahora, lo ideal es que esas respuestas radicales sean platicadas, debatidas, discutidas, negociadas, consensadas con los principales actores, ¿no? De hecho, lo que estamos haciendo ahorita es algo bastante radical. La encerrona es algo bastante radical. Es decir, o si pensamos en el lado económico, muchas de las políticas que se están implementando alrededor del mundo son también medidas radicales. Entonces, el radicalismo no necesariamente, creo yo, es algo malo. Depende de las circunstancias, depende del tipo de radicalismo. Lo que yo sí creo que siempre es algo malo es la polarización. Héctor. Mira, Leo, yo he estado pensando mucho en este tema desde que convinimos que iba a ser el tema de nuestra conversación el día de hoy. Y lo primero que quiero decir es que palabras como estas que estamos usando, polarización, radicalización, primero, tienen demasiadas acepciones y pueden ser entendidas de distintas maneras. Maneras a veces contradictorias, como acaba de ejemplificar Javier. Hay una diferencia entre radicalización de una sociedad, es decir, que unos crean que debe de haber una solución armada
y otros crean que debe haber una solución pacífica y se radicalicen, y otras cosas que son decisiones que debe tomar un gobierno, que son decisiones radicales para prevenir el tema de la emergencia, de manera que la palabra es engañosa. Y la palabra polarización también. Son palabras muy grandotas, que dicen cosas muy terribles y que quizá nos inducen a pensar de una manera exagerada y poco precisas las cosas. Yo no creo que en México haya una polarización. Yo no creo que México esté en un momento de radicalización. Me gustaría más pensar lo que estamos viviendo. La emergencia es una situación anómala que por definición da lugar a decisiones y a percepciones anómalas, pero me gustaría más pensar lo que está pasando en México como una simple, digamos, manifestación un poco alterada o con alta temperatura de la democracia, de la vida democrática, en donde hay un gobierno que entró con altísimas expectativas, altísima aprobación, le han salido mal las cosas y empieza a haber una reacción en la sociedad, como en cualquier sociedad democrática, con partidos políticos o sin partidos políticos activos y presentes, con oposición en el Parlamento o sin oposición, en cualquier sociedad democrática, un gobierno que no da resultados tiene una respuesta negativa de parte de la gente. Eso no es polarización. Eso no es que la sociedad está de un lado, el gobierno está del otro, o el gobierno tiene una parte de la sociedad que está incondicionalmente de su lado frente a otra parte de la sociedad que está en contra de él. No, el gobierno está teniendo malos resultados y está obteniendo críticas malas de parte de sus sociedades. Es un proceso democrático normal. Si le ponemos a eso la palabra polarización y empezamos a generar las hipótesis realmente opuestas y adversarias de parte del gobierno, el gobierno dice que le están queriendo dar un golpe de Estado. Yo no veo por dónde esta cosa es siquiera levemente imaginable. Y por otra parte, hay una parte de la sociedad que, en realidad de las redes sociales, que están diciendo que este gobierno se debe ir y que este gobierno, y le ponen allí una serie de cosas. Yo lo que digo es que esas dos cosas no están representando las posiciones de la sociedad. Ni la sociedad piensa, ni quiere que haya un golpe de Estado, ni la sociedad piensa, ni quiere que este gobierno desaparezca o renuncie. Son exageraciones de extremos que están fundamentalmente presentes en las redes sociales. Yo no siento esas posiciones presentes en la sociedad, ni en la política, ni en los grupos organizados, ni en los medios. Entonces, me parece que una mirada de lo que está sucediendo en México como un momento de alta temperatura de la democracia sería muchísimo más saludable que dejarnos guiar por palabrotas tan grandotas y con tantas implicaciones como polarización y radicalización. Jorge. Mira, Leo, estando de acuerdo, sí creo que subrayaría dos aspectos. El primero es que tampoco existe en México una larga tradición de un comportamiento, como diría Javier, de oposición leal, de loyal opposition. Que no está de acuerdo con el gobierno, por definición, lo critica, lo golpea cuando puede, lo ridiculiza si es necesario, lo que se ha visto desde hace 400 años en la Cámara de los Comunes, en Westminster y en muchos otros países, pero al mismo tiempo es oposición en determinados momentos, presupuesto puede estar de acuerdo con ciertas decisiones que toma el gobierno en momentos de emergencia, una guerra, una pandemia, un desastre natural, qué sé yo. No existe esa tradición en México, por muy buenas razones. No existe una oposición leal porque durante muchísimos años no existe una oposición. Ni modo que sea leal si no existe, no hay cómo. Bueno, entonces, esa tradición, pues en efecto no está. El mejor ejemplo
de una oposición estridente o radical o polarizada o no leal, por no decir desleal, pues es Andrés Manuel López Obrador desde el año 98-99, cuando se vuelve presidente del PRD de entonces. Y hasta la fecha, el PRI en los dos periodos del PAN a veces fue más constructiva que otras, sobre todo en la toma de posesión de Calderón. El PAN participó en el Pacto por México con Peña Nieto, pero son excepciones. Si damos como, digamos, fecha de arranque de la democracia mexicana plural, el 97, pues en estos 23 años, ¿cuántos años, Leo, te gustan de que haya existido una oposición leal en ese sentido? Entonces, más bien lo que estamos viendo hoy es lo que hemos visto todo este tiempo. Yo recuerdo como si fuera ayer la cantidad de insultos que me llegaban que me tiraban la gente, por ejemplo, de La Jornada. Bueno, la Jornada publicó un editorial en el 2001, institucional, diciendo: a partir de ahora este periódico no va a publicar noticias sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores. Punto. Se acabó. No es, además me insultaban, es lo de menos. No vamos a publicar noticias. ¿Por qué? Porque no queremos, porque nos cae gordo. Punto. Y porque los cubanos nos dieron la orden de hacerlo. Está bien. Okay. Agregaría todo esto, lo que dice Héctor. Las redes son fatales en esto. Generan una impresión de estridencia, de animosidad, de gradatización, de todo lo que se quiera, que no responde a la realidad que estamos viendo los mexicanos todos los días. Es un mundo aparte. Yo creo que peor, otros les puede parecer mejor, pero es otro mundo, es Marte. Bueno, pero a ver, si no hay polarización, ¿por qué no estamos viendo, Héctor, lo que muchos están proponiendo, que es un gran acuerdo nacional donde se sienten los gobiernos, el federal, los locales, los empresarios, los sindicatos, en fin, las organizaciones de la sociedad civil, y digan, bueno, todos vamos a poner algo para capotear el temporal sanitario y económico por el coronavirus? ¿Por qué no estamos viendo eso? Que yo en lo personal a mí sí me gustaría verlo, Héctor. Bueno, no lo sé, porque simplemente el gobierno no quiere, que es el primer actor que tendría que buscar eso. El gobierno quiere tener su solución, tiene todo el derecho democrático a establecer su decisión. Ha sido electo por una mayoría muy considerable y ese mandato de mayoritear, como diría Javier, pues está ahí vigente. El gobierno tiene su propio camino y tiene la mayoría democrática suficiente para imponerlo. Y eso es lo que está haciendo. No quiere voltear a ningún otro espacio en donde le propongan cosas distintas. Y mira que se ha propuesto cosas distintas desde distintos espacios. Simplemente no toma esas alternativas. Muy su derecho. Ahora, muy su derecho de las otras fuerzas de decir el gobierno no escucha y los responsables de lo que pueda pasar serán los oídos sordos del gobierno. Es parte de la vida democrática. Si convertimos este desacuerdo, incluso del momento de la emergencia, peor, precisamente en el momento de la emergencia, para magnificar los sonidos y magnificar las diferencias y pensar que estamos en medio de una sociedad que se está partiendo por la mitad, bueno, pues va a sonar convincente, pero no es verdad. No estamos en una sociedad que se está partiendo la mitad. Estamos en medio de una sociedad que vive una emergencia muy grave y que no está teniendo la impresión de que su gobierno le está dando una respuesta adecuada a esto. Y la consecuencia de esta percepción de la sociedad es que la aprobación del gobierno va cayendo. Pero y entonces, la aprobación de su partido, ni se diga. Entonces, Héctor, ¿no se está perdiendo el centro político en México en esta coyuntura? Es una discusión distinta. ¿Cuál es el centro político? El centro político que había en México era la partidocracia. Esa desapareció por la votación democrática de los mexicanos en el 18. No existen más esos partidos como referentes de la representación y de la acción política, institucional, parlamentaria de la política mexicana. Así es.
tuvieron su oportunidad histórica, la desperdiciaron y se dejaron llevar el balón completo de un señor que había estado siempre ahí y que encontró con gran olfato político el momento de volverse la solución para la democracia mexicana. Muy bien, los mexicanos le dieron esa opción, él llegó con un enorme poder y resulta que no ha dado los resultados esperados. Consecuencia, va para atrás la aprobación. Jorge, ¿se está perdiendo el centro político en México o nunca hubo ese centro político? ¿Cómo lo ves tú? Yo nunca lo he visto muy claro, el centro político. Lo que sí es real, Leo, es que los extremos jalan para su lado. Lo que ha sucedido en México es un poco lo que estamos viendo en Estados Unidos, quizás en algunos otros países, donde ocupar una posición, digamos, de centro izquierda o de centro derecha es vista por la izquierda o por la derecha como una traición. Y como nadie quiere ser tildado de traidor ni padecer las consecuencias de ese tipo de acusaciones, hay una tendencia del centro a correrse hacia los extremos. El centro izquierda hacia la izquierda, centro derecha hacia la derecha. Y entonces empieza a haber un vacío, en efecto, en el centro sobre temas muy complicados, por decir algo, el aborto, la legalización de la marihuana, la eutanasia, la pena de muerte en algunos países, el centro también en materia de política económica y en una situación como la que estamos viviendo hoy en México, el centro sobre posiciones más sensatas, más prudentes o moderadas a propósito de los datos de la pandemia, de los contagios, de los fallecimientos, de las fases, de qué hacer ahora, cuándo abrir, cuándo no abrir. Javier, el tema del centro político. Sí, déjame antes regresar al tema de la polarización y al tema de las redes sociales. Yo estoy de acuerdo que no hay una polarización social. Es decir, la sociedad en su conjunto no está polarizada como tal vez lo está, digamos, en Estados Unidos hoy por hoy. Pero yo sí creo que hay lo que algunos llaman una polarización de élites. Es decir, dentro de la élite, que incluye el sector empresarial, la élite del sector empresarial, que incluye la élite política, que incluye la comentocracia, yo sí creo una cierta polarización de élites, no social, pero sí de élites. Yo la veo todos los días en una enorme cantidad de editoriales. Lo veo en el tono del debate político dentro de esa élite. Veo la descalificación del otro bando por uno de los bandos. Veo visiones absolutistas en ambos bandos, dentro de esa élite. No toda la élite, obviamente, dentro de esa élite habrá quien no está polarizado, pero sí veo una cierta polarización dentro de la élite. El tema de las redes sociales como si fuera un mundo aparte, yo creo que no, yo creo que las redes sociales ya son parte del mundo, son parte de la política. No son toda la política, no reflejan la totalidad de posturas y actitudes que hay en una sociedad, y más en una sociedad como la mexicana, pero son parte de la política. No creo que deban de verse como algo aparte. Y ahí también vemos, creo yo, reflejado esta polarización de élites. Pero déjame hacerte una pregunta, Javier, siguiendo un poco el argumento de Héctor. ¿Tú lo verías como parte de la normalidad democrática? No, sí, por ser una polarización de élites y una polarización afectiva, es decir, el descalificar moralmente a tu rival, el verlo como enemigo mortal, no es algo normal a la democracia, ni deseable, ni sano para la democracia. Y yo creo que algo de eso estamos viendo en ambos bandos. Es impresionante la manera en que unos caricaturizan a morenistas y la manera en que muchos morenistas caricaturizan a sus rivales. Esa caricaturización, esa descalificación, esa visión absolutista que rechaza todo lo que venga del otro bando, yo creo que no es ni sano ni normal para una democracia.
¿qué tanto está la élite polarizada? Podemos tener esa discusión, pero yo sí veo elementos dentro de la élite con ese nivel de polarización y creo que es parte de lo que explica por qué, como tú preguntabas, no se han juntado, no han dialogado, no han llegado a arreglos conjuntos. Porque se ven como rivales mortales. Sí. Algunos sectores de la élite que tendrían que participar en esas negociaciones. Igual también... Sí, yo no sé quiénes se ven como rivales mortales. No sé quién ve como rival mortal al otro hoy en México. ¿Tú crees que los empresarios ven como un rival mortal a López Obrador? Es decir, que o muere él o viven ellos. Javier. Yo sí creo que hay gente en ambos bandos que así están viendo hoy. Estoy hablando del centro serio, de la mayoría. ¿Tú crees que hay una mayoría empresarial o sindical o periodística en México que ve al gobierno como un enemigo mortal? Es decir, que o muere el gobierno o viven ellos. Yo creo que eso no existe, Javier. Pero lo que sí existe, Héctor, es, por ejemplo, del lado del gobierno, cuando el presidente dice que la oposición, que los conservadores, lo que él llama los conservadores, están moralmente derrotados. Moralmente derrotados. El presidente dice eso, pero no te manda a perseguir. No todavía. A ver, Javier. Dice eso, pero no te manda a perseguir. No ejerce su poder contra ti como si fueras su enemigo mortal. Javier. Y esto es un hecho. Y luego Jorge. A ver, Javier y luego Jorge, perdón, Javier. Sin lugar a duda, el gobierno no está persiguiendo y encarcelando a sus rivales políticos. En el momento en que eso empieza a suceder, dejaremos de ser una democracia. Obviamente no creo que estamos llegando a ese nivel de polarización. De hecho, tampoco se está llegando a ese nivel de polarización en Estados Unidos, ni tampoco en Inglaterra, y sin embargo yo sí creo que hay polarización en Estados Unidos y en Inglaterra, incluso polarización social, más allá de una polarización entre las élites. Reconozco que no todos dentro de la élite están polarizados a ese nivel, pero sí veo esa actitud, ese tono en muchos. Obviamente, tal vez no lo llevan al extremo ni lo interpreten de manera literal. Está ese tono. En el presidente también está ese tono. Sí, pero por eso en ambos bandos. No tiene consecuencias cabales. Bueno, yo creo que sí tiene consecuencias cuando el discurso político tiene tono independientemente de si después van y te persiguen penalmente. Creo que el tener ese discurso político no ayuda al diálogo. Es muy difícil dialogar con alguien que te descalifica. Es muy difícil dialogar con alguien que por lo menos a nivel retórico te acusa de querer derrocarte, etcétera. Entonces, yo creo que tiene consecuencias políticas. Nada más para intervenir acá, dice Héctor que no tiene consecuencias. Yo nada más digo, hoy a mí me tocó que me pusiera la letra escarlata, y sí quiero decirte, no me persiguieron y no me siento que esté el aparato del Estado en contra de mí, pero vaya que sueltan los perros y algunos muerden muy feo ahí en las redes, Héctor, pero vas tú... Otra vez en las redes. Sí, en las redes, no, desde pero luego. No, Jorge. Eso yo no estoy de acuerdo, no es un tema de las redes. Lo de Leo de hoy, lo de el periódico Reforma muchísimas veces, lo de otros medios, el diario de Juárez, no sé cuándo. Es decir, lo que ha venido sucediendo desde el primer día del gobierno es que el presidente empieza a estigmatizar a determinados medios, a determinadas personas en público o en privado, y eso sí tiene consecuencias en la publicidad del sector privado en esos medios, del pago o no pago o menos pago de tales o cuales comentaristas, columnistas, etcétera, en tales o cuales medios. Pensar que el presidente puede estigmatizar públicamente a un medio o a una persona como Leo y que eso no tiene consecuencias más que los insultos en las redes sociales, me parece de una gran ingenuidad en México, por lo menos. Esto lo hemos vivido en México por los que tenemos cierta edad, desde el golpe de Echeverría contra el exército de Julio Scherer en 1976. Entonces, no nos yo estaba contemos tratando de cuentos. matizar el tema
Que es muy distinto eso a que te agarren y te metan al bote. Ok, no están metiendo nadie al bote, pero si hay claro una polarización que de tiene adversarios mortales, si hay una polarización de adversarios mortales, es o desaparece él o vivo yo. Esa polarización yo creo que en México no existe, ni del lado del gobierno, ni del lado de la sociedad. Nadie está pensando, ni actuando en consecuencia de pensar, o muere este o vivo yo. Eso es todo lo que quiero. Yo nada más quiero aclarar en esta discusión que a mí me tocó hoy y yo lo veo, así lo estoy viendo como parte de la normalidad democrática. Yo sí, pues en las redes, los insultos, ¿sí? Etcétera, que me dijo conservador el presidente, pues yo creo que el conservador es él y podemos argumentar, más bien los liberales somos nosotros. Eso lo veo como parte de la... Ya cuando sí tiene consecuencias, como dice Jorge, en el empleo, en la reputación, pues ya eso sí, ya estamos en otro mundo, ¿no? Eso es lo que creo que está tratando de decir Jorge, ¿no? No ha sido mi caso, tengo que decirlo con toda honestidad. Hasta horas después de la letra escarlata C, ¿no? Porque te ponen una letra escarlata C y te dicen conservador, ¿no? Pero si me permiten, está bueno el debate. Hacemos una breve pausa y regresamos en un momento más.